Hola amigas y amigos de Noray, soy José Antonio Sande, ya me conocéis de muchos artículos anteriores y volvemos otra vez con nuevos artículos y quizás un nuevo formato, por lo menos eso es lo que vamos a probar hoy con un amigo terapeuta y muchas más cosas que terapeuta que se llama Sergio. Hoy vamos a hablar de entender y aceptar, de esa necesidad que algunas personas tienen de entender para aceptar, y de eso quiero hablar con Sergio y que me cuente su versión, porque él fue de los que en otro tiempo necesitaba entender a toda costa. Sergio, ¿te acuerdas de hace años, yo creo que 7, 8 o quizás 10 años, cuando en las clases tú decías, pues no lo entiendo, y te quedabas así como tan pancho, ¿no? Pues no lo entiendo. Y yo te decía, no lo tienes que entender, Sergio, lo tienes que aceptar. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, todavía de vez en cuando tengo esas lagunas e intento entender cosas que no, sin aceptarlas, ¿no? Hombre, vamos a ver, hay cosas que hay que entender, pero hay cosas que se pueden aceptar sin necesidad de entenderlas previamente. Te saltas ese paso, nos saltamos, me incluyo, nos saltamos ese paso y realmente en vez de estar en las vueltas a la cabeza, en el tratar de entender el libro de instrucciones del otro, con aceptarlo, llegamos a un punto de serenidad o de calma mucho mayor. Por ejemplo, en torno a los pacientes, en torno a los hijos, en torno a las personas cercanas emocionalmente. ¿Cuántas veces no es mejor aceptar, recibir, que tratar de entender a personas que igual ni siquiera se entienden a ellas mismas? Ya, lo que pasa es que las personas que vivimos en ego, la mayoría del tiempo, cuando tenemos alguna desgracia, ya sea con pareja, con amigos, con lo que sea, queremos intentar entender el por qué ha fallecido un familiar, el por qué se ha roto la pareja, en fin, hay miles de ejemplos en los que nuestro ego lo único que quiere es no entiendo el por qué esto, no entiendo el por qué lo otro. Y bueno, la herramienta que nos diste tú en su día para que eso cambiara, la verdad es que sana bastante. Pero mira, yo me planteo muchas veces, yo le paso consulta a muchas personas, todos los días a varias personas, todos los meses, todos los años. Si realmente tuviese que entender todas las intenciones, todas las instrucciones, todos los desde dónde de todos los pacientes, me volvería loco. Es mucho más fácil aceptarlo y trabajar con eso, trabajar a partir de ahí, que tratar de entender todo, porque es una pérdida de tiempo. Yo hablo en mi caso, ¿eh? Es una pérdida de tiempo y además, cuando acepto, entiendo más rápido, tardo menos tiempo en entender que si trato de entender, aunque suene a trabalenguas. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo lo viví en mis propias carnes y es verdad que mientras que estás intentando entender, estás en sufrimiento constante. Evidentemente, en cuanto salta a decir, oye, ha pasado esto, lo acepto y de ahí paso página y empiezas de nuevo con otro aspecto de tu vida, dijéramos, ¿no? Sí. Mira, yo la experiencia que he tenido, que yo también he sido una persona muy mental, muy ego-mente, y mi ego-mente quería entenderlo todo. Pero cuando comprendí que era mejor comprender que entender, y que era mejor aceptar que comprender, aquello de no te conformes con entender, comprende, no te conformes con comprender, acepta, no te conformes con aceptar, ama, no te conformes con amar, sé. Aquello que luego ha derivado en el cuento de Jigoro, el de Jigoro sí. Y el arte de la lucha con katana. Pues cuando me di cuenta, cuando tomé conciencia de que aceptar me lleva a la comprensión sin pasar por el entendimiento, cuando me salto el paso racional y me quedo con el paso más emocional, de verdad que tengo la sensación de que alcanzo más profundamente la comprensión de la situación, pero siempre con el paso previo del entender, del aceptar. Hombre, ya ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que para llegar a aceptar sin entender, bueno, yo hablo por mí. Yo tuve que pasar por el proceso terapéutico, 2 años de cursos contigo y al tercer, cuarto año ya pelearme incluso para intentar llegar a esa comprensión, que es importante, ¿eh? Sí. Es muy importante, de verdad. Fíjate,
yo creo que una de las barreras que hay es que muchas veces se relaciona aceptar con resignarse. Cuando en realidad aceptar es abrir los ojos y el cerebro y los brazos a la realidad que está sucediendo y no necesariamente conformarse con ella, sino poder hacer cosas para cambiarla. Sin embargo, resignarse es como someterse a esa situación sin la posibilidad, sin la esperanza del cambio. Y creo que ahí la gente se confunde, que confunden aceptar con resignarse, igual que también confunden el dolor con el sufrimiento. Entonces, resignarse es sufrimiento, aceptar es dolor. Si acepto, me duele, pero me lleva a la comprensión. Y creo que ahí la gente, como no quiere que le duela, no quiere aceptar ni quiere comprender, porque no se pueden librar del dolor. Sin embargo, si se empeñan a entender y no consiguen entender, se quedan en el sufrimiento, pero ese no consigo entender les aleja del dolor. Claro. Y el sufrimiento, que es ego puro, dijéramos que se disfraza doliéndote menos que el dolor. Sí. ¿Qué pasa? Que se alarga en el tiempo y cuando quieres sanar o quieres pasar página de lo que tienes, verdaderamente te es mucho más difícil que decir, ha pasado esto, lo acepto, que me duela lo que me tenga que doler, paso el luto que tenga que pasar, en la faceta que sea, y a partir de ahí pues seguir adelante, como hemos dicho antes. Sí. Mira, con relación a entender y aceptar, hay una película que es Ahora o Nunca, que es una película de Morgan Freeman y Jack Nicholson, que habla de uno trata de entender y otro acepta. Y el que acepta lo vive todo con mucha más serenidad y mucha más paz interior. Y el que trata de entender, el que utiliza la mente para relacionarse con la realidad, digamos que está ahí en una especie de bloqueo del cual no sale. Y en consulta yo lo veo, y tú también desde tu experiencia con la gente que te rodea, lo hemos hablado alguna vez, que el que quiere entender y entender y entender, al final tiene un desgaste. Exacto. Un desgaste mental, un desgaste vital, un desgaste temporal, energético. Y el que acepta, como llega a la comprensión más rápido y más profundamente, se ahorra un montón de energía. Eso, pues bueno, tú en tu sistema familiar, por ejemplo, has visto cómo tu hermana ha hecho un trabajo tremendo de cambio interior, y en parte se debe a que en vez de querer entender y rechazar, hizo un trabajo de comprensión y de aceptación, y hoy en día es otra mujer. Sí, totalmente. Ella era mucho como yo, muy mental. Esto nos pasa mucho a la gente que somos muy mentales, que dijéramos, metes la mente con entender, la mente con estudiar, la mente con un montón de cosas, ¿no? Entonces cuesta mucho más a la gente que somos muy mentales el tener que decir acepta y no entienda. Entonces es complicado, ¿eh? Sí. En función al tipo de persona que sea y de dónde te muevas, para unas personas les cuesta más trabajo y a otras les cuesta mucho menos, evidentemente. Pero es un aprendizaje. A fin de cuentas, es un aprendizaje, es un romper con una serie de estructuras mentales que te dicen que lo tienes que entender todo, y crear nuevas estructuras como la de puedo aceptar sin necesidad de entender. Cuando cambia esa estructura mental, cuando cambian los engramas y las rutas neuronales, eso se convierte en algo mucho más sencillo, es casi como un hábito, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi caso, me ha ahorrado un montón de trabajo personal y profesional. Yo lo digo, por ejemplo, como padre, en la relación con mi hija, en vez de intentar entender conductas suyas o necesidades o actitudes, primero las acepto. Y una vez que las acepto, que estoy más dispuesto al diálogo, que estoy más dispuesto a la escucha y que estoy más dispuesto a aceptar profundamente su punto de vista, entonces hay muchísimo menos conflicto. Eso yo creo que está muy relacionado con la tolerancia, con la compasión, con moverse desde un lugar más amoroso, menos racional y más emocional. Y más emocional, exactamente. Bueno, Sergio, pues de verdad que te agradezco que estés echando este rato conmigo y grabando este pequeño podcast, ¿no? Este pequeño audio que está relacionado con el artículo de Entender y Aceptar que escribimos ya antes del verano. Antes del verano, sí. Sí, porque bueno, las cosas se han ido
alargando, pero te lo agradezco y posiblemente no sea la última vez que hagamos algo juntos. Vale, hombre, yo sí, si esto sirve para ayudar a las personas a que dejen de querer entenderlo todo y empiecen a aceptar sea lo que sea, por muy grave que sea, al final van a salir ganando emocionalmente. Muchas Bueno, gracias, José. pues gracias a ti. Y a vosotros, amigos y amigas de Noray, emplazaros para el próximo audio. Vamos a recuperar, quizás en forma de diálogos, de debates, 2, 3 personas, y esperemos que os sea tan enriquecedor y nutritivo como siempre ha sido. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en un próximo audio.